Vamos a comenzar acá nuestro episodio de hoy. Esta es una prueba y ojalá que funcione, de nuestro programa El Club de las 3 de la tarde. A eso de las 3:30 de la tarde salimos de lunes a viernes y siempre con el auspicio de Identitaria.cl, Centro de Salud Mental, con médicos, con psicólogos y psiquiatras dispuestos para atenderte y comenzar tu terapia, porque no es fácil vivir en un mundo tan oscuro, tan absurdo y tan lleno de luces y sombras, y esas sombras que nos enfrentan a lo que en realidad la humanidad es. La humanidad es ese grupo que se organiza para destruir la naturaleza. Ellos dicen no para destruir la naturaleza, sino para generar riqueza, pero lo que hacen en estricto rigor, con ese afán de construir riqueza, es destruir su propio hábitat, o destruyen a pueblos enteros, colonizan grupos, esclavizan al resto. No, le decía a alguien por ahí en otro podcast, es que no hay grupos de animalitos que estén organizándose para terminar con todas las otras especies. Ellos van y cazan, y van y matan, por supuesto que sí. Para su sobrevivencia van y cazan, van y matan, y van y pelean a muerte muchas veces, pero es una cosa de tú a tú. No hay una organización, una estructura que armen, no sé, los zorros están organizándose para matar a los lobos. No está pasando eso. Ellos se organizan para su subsistencia en un territorio y no están muy interesados en ir a acaparar todo lo que está alrededor. Yo siento que en ese sentido la humanidad nos ha mostrado signos a través de su desarrollo, signos de lo que nosotros enarbolamos como lo importante de la racionalidad. Habíamos pensado desde la Edad Media para acá que ya no era Dios y la fe el centro del universo, sino que era la razón el centro del universo. Nos llenamos la boca con esa idea en la modernidad, retomando un camino que ya habían iniciado mucho antes los griegos, ¿cierto? Al menos eso en Occidente, en la tradición occidental, que la razón iba a ser lo que nos movilizaba. Y nosotros retomábamos eso de Descartes para adelante, ¿cierto? De los primeros filósofos de la tradición occidental. Decíamos, ¿quién soy yo? Decía Descartes, ¿quién soy yo? Decía, alguien que piensa. ¿Quién soy yo? Alguien que piensa. Es interesante porque él igual se pone como el sujeto. El sujeto piensa el mundo. Si pudiéramos hacer una figura, sería como que está el sujeto, el Descartes, ¿cierto? Y él está mirando el mundo y dice, ¿quién soy yo? Soy alguien que piensa el mundo. Él se pone por fuera y se pone a mirar al mundo. Como lo piensa con su duda metodológica, él tiene esta idea de que la duda cartesiana, ¿cierto? Nos permite poner en duda cualquier premisa que tengamos, cualquier cosa que se nos dé como una verdad, y nosotros a partir de esa tradición filosófica que comienza ahí y tiene un montón de viejetes que empiezan a superarse mutuamente unos a otros, a decir que este no tiene razón, que este otro sí, que este otro no, que vamos a usar la fenomenología, que vamos a usar... mira, da exactamente lo mismo, Monardiña, si llegaste tarde, como en la cosa. Lo que sí podemos decir es que imaginamos que es la razón la que se va construyendo en este devenir de un filósofo tras otro que intenta dar explicaciones de quién soy yo. Soy alguien que piensa, se instala como alguien que piensa y que cuando piensa usa la razón. En toda la época medieval nosotros descartamos esa posibilidad y nos fuimos en un bolón donde nosotros decíamos, no, nada, que piensa, Dios es el que sabe todas las cosas y nosotros solamente explicamos el mundo porque Dios lo creó así. Si no sabemos por qué hay rayos y por qué hay lluvia, Dios debe estar llorando por lo que pasó con Carabineros, por ejemplo. Una explicación así divina, pero al que no vamos a estar estudiando en ese momento, no estaba desarrollada la técnica para poder desarrollar la meteorología y entender por qué caía la lluvia. Entonces podríamos pensar que Dios se había enojado por esto que sucedió, que murieron dos de los guardianes del poder. Entonces no hay que matar más pacos porque se pone a llover. Y podríamos dar la explicación así media divina, porque frente a la pregunta, ¿por qué pasa esto? Frente a la duda, en lugar de encontrar una explicación científica que usa el método de la razón, entonces de la observación, ¿cierto? El método científico, desprejuiciada, ¿cierto? Objetiva. Todos estos son supuestos, porque si tú estudias un poco de epistemología te vas a dar cuenta que todo esto ha sido refutado, de que sea objetiva, de que sea racional, de que sea desprejuiciada, de que sea una visión desde afuera, todo esto ha sido refutado, ¿sabes?
En teoría, en la modernidad se retoman estos valores, por eso se le llama renacimiento, y en el renacimiento se vuelven a tomar todos los valores de esto, lo vieron ustedes a lo mejor en el colegio, si es que fueron a un colegio más o menos no tan malo, ¿cierto? Ustedes lo pueden haber visto en el colegio, que en la modernidad se toma la época del renacimiento, ¿cierto? Se vuelven a tomar estos valores de la época griega y se vuelve a la filosofía, a las artes, al culto al cuerpo y a pensar que existe esta decisión alma, cuerpo, mente y espíritu, y es la razón ahora nuevamente la que va a gobernar en esta modernidad. Ahora ya tenemos la ciencia, porque ya se ha empezado a sistematizar el conocimiento, que antes los artesanos tenían conocimiento, pero ese conocimiento se pasaba de boca en boca, ahora se pasa, se crea la tecné. O sea, el ser humano ya en la modernidad es capaz de escribir su teoría de cómo se hacen las cosas y se puede estudiar y se crean de allá desde el medioevo las universidades, porque ya no importa que se muera el viejito que sabía hacer zapatos, porque la técnica del zapatero ya la había dejado escrita, por eso se crea una técnica, porque ya las pudo enseñar, pero no él mismo como persona, sino que se puede crear una escuela. Y comienza toda esta idea de que existe el saber, de que el saber es racional, de que debe haber un método científico, y todo esto se supone que destierra nuestras antiguas ideas mágicas de que nosotros íbamos a explicarnos los fenómenos de la vida porque Dios lo quiso, porque Dios se enojó. Muchas cosas no tienen explicación ni respuesta. Nosotros lo que sabemos ahora, cuando estamos en este mundo moderno, es que no tienen explicación ahora, pero algún día la tendrán. Basta que se desarrolle la ciencia para que nosotros la encontremos, pero no porque porque nos tengamos que enfrentar a la ignorancia o al miedo frente a, por ejemplo, una enfermedad mortal. Nosotros vamos a imaginar que Dios está furioso y vamos a hacer unos machitunes y nos vamos a curar. Nosotros ahora sabemos que la medicina a lo mejor ahora no ha descubierto la cura del cáncer, pero en algún punto la podrá descubrir. En teoría somos racionales. Sin embargo, por mucho que seamos racionales, la religión nunca paró de tener un poder sobre nosotros inusitado. Alguien podrá decir, las religiones cada día, de aquí en adelante, cada día están perdiendo más poder. Sin embargo, hasta cierto punto no lo encuentro que sea tan así. O sea, a pesar de que se ha desarrollado la tecnología, que el hombre llegó a la luna, que Elon Musk ya prácticamente va a colonizar Marte, a pesar de que hay autos eléctricos, a pesar de que tú puedes estar en una montaña y con la luz del sol generar electricidad para hacer este programa y transmitirlo a Twitch y a YouTube simultáneamente, y todos nos podamos conectar alrededor del mundo con un celular, a pesar de todo eso, las creencias mágicas siguen estando al pie del cañón. Sin ir más lejos, vamos a conversar sobre la serie que a mí yo la vi el fin de semana, o quizás la vi los últimos días de la semana pasada, Antares de la Luz, que fue un caso chileno, pero hoy estaban hablando en algún reportaje, por ahí estuve revisando que en Chile hay por lo menos más de 200 sectas conocidas. Les voy a leer. Uno podría pensar, ¿cómo es posible que en este mundo donde al mismo tiempo estamos con un celular transmitiendo, no tenemos ningún estudio de televisión acá, nada, es bastante sencillo, pero la tecnología avanza tanto porque la ciencia avanza tanto y al mismo tiempo las sectas siguen existiendo, pujantes, y parece que buscamos desesperadamente algo o alguien en quien creer, alguien a quien obedecer? Sobre todo, el concepto acá que yo creo que es más importante tomar en cuenta es el obedecer. Según Wikipedia, igual las sectas son algo súper estudiado en la sociología, pero vamos a leer una definición súper universal que está en Wikipedia. Una secta es el conjunto de seguidores de una doctrina ideológica o religiosa concreta, que presenta una sección o un sector desprendido de un conjunto más amplio. Por ejemplo, los Opus Dei desprendidos del catolicismo. O bien que sea cortado o separado o desgajado. El díscolo, no, ya se lo estoy metiendo yo, el díscolo que le llaman. En todos los casos, la palabra secta tiene una connotación de división o ruptura que tiene el origen en la escisión de un maestro, en la escisión a un maestro al que un grupo ha seguido. O sea, hay uno, el díscolo, que se sale porque encontró una verdad alternativa al grupo original
y entonces todos para allá. O sea, empieza a conseguir seguidores que empiezan a formar esta secta. ¿Seremos nosotros una secta? ¿Valdrá la pena siempre preguntarnos, ¿estamos en una secta? Yo creo que nunca está de más esa consulta, esa pregunta con uno mismo. El término se usaba originalmente solo para aludir a partidos o comunidades de personas con afinidades comunes, ideológicas, sociales, culturales, religiosas, políticas, esotéricas, etcétera. A través de sus enseñanzas o ritos, se diferenciaban de otros grupos sociales, solo posteriormente adoptó el sentido secundario de herejía o creencia o grupo disidente que se separa de su fuente original o que discrepa de las religiones mayoritarias, casi siempre con connotaciones peyorativas. Se le llama secta para decir que no son la verdad, la verdad. O sea, la verdadera creencia es la buena, la mía, la religión mía, y todas las otras son sectas. Es una forma de descalificar a los otros, a las otros que se juntan en torno a otras creencias. Luego de los años 80 se define el concepto de nuevos movimientos religiosos para diferenciarlos del concepto negativo popular de secta y evitar que la persecución y evitar así la persecución a las minorías. Actualmente hay preocupación entre las autoridades civiles frente a los grupos sectarios auténticamente peligrosos, por lo que ha surgido un concepto de secta destructiva. Ah, ya, o sea que ahora hay sectas constructivas y sectas destructivas. Eso es súper interesante porque hasta en el uso del lenguaje, cuando uno le llama a alguien que es una secta, ya estamos hablando de gente loca, gente equivocada, gente que está delirante, que vio una verdad que no era tal. Por ejemplo, los mismos católicos dentro del cristianismo podrían ser considerados un grupo, ¿cierto? Pero cada grupo podría decir que el otro es una secta. Por ejemplo, que los Opus Dei son una secta, que los de, no sé, testigos de Jehová son una secta, que cualquier grupo que se desprende de este gran grupo de cristianos en general, ¿cierto? Cada uno podría tratar al otro de secta, por lo tanto, de gente loca, el díscolo, el raro, el equivocado, el que se alucinó, el que quiere manipular a las masas con su interpretación de esta creencia que era la verdadera. Siempre está la idea de que hay una creencia que es la verdadera y están los falsos, ¿cierto? Entonces, esta dicotomía la volvemos a tener. Uno podría decir, estamos hablando de cuestiones medievales. Pero la realidad es que Tito Fernández fue acusado de generar una secta. Pero la verdad es que el mismo, no sé, Antares de la Luz creó una secta hace muy poco tiempo y era un ñoñoíno cualquiera. O sea, no tenía ningún atributo particular, probablemente una persona carismática y fin. El término castellano secta puede provenir del latín sequi, seguir. Mira, esto es súper importante para nosotros, gente que nos estamos comunicando a través de YouTube y Twitch, porque viene del latín seguir, si estos gallos, como dice Leonor Silvestri, la única filósofa que está produciendo en este minuto conocimiento, que está pensando el mundo, y que ella siempre dice en sus videos, en sus textos, en sus libros, vayan a verla, vayan a ver sus videos, vayan a comprar sus libros, ella siempre dice, el poder no oculta nada. El poder no oculta nada. ¿Y cómo le llamamos a los influencers que influencian a los demás? ¿Y cómo le llamamos a su gente? Seguidores. Ustedes son mis seguidores. Yo soy sus seguidores. Los sigo a ustedes, yo sigo a otros. Y estos hueones, como el poder no oculta nada, lo ponen así. En término castellano, secta puede provenir del latín seguir, sequi, que se aplicaba a las escuelas de filosofía donde viene sectator, sectatorum, adherente o seguidor, y se refiere a seguir a un maestro o líder. También se han planteado dudas sobre si proviene del latín secare, cortar o separar. De secare proviene la palabra insecto y sector. En ambos casos está presente la idea de separación. Claro, esta decisión que decíamos que se generaba dentro de la gente que cree, por ejemplo, en Jesús, pero hay uno que de repente empieza a darse cuenta, Antares de la Luz, que él es el mismísimo Jesús. Y podríamos decir o por ejemplo, de todo el New Age,
de todo el New Age, él lee a Castañeda, dice en la serie que él lee mucho Castañeda, que lee a muchos filósofos y muchos meditadores, y tiene mucha filosofía, ha ido investigando. Entonces, por ejemplo, de todos los que siguen a Don Juan, la enseñanza de Don Juan, de Carlos Castañeda, él de repente toma un aspecto de, eso, de esas enseñanzas y arma su propia eh, escuela de meditación, dice él que se llama esto, y mete a todos estos ñoñoínos y se transforma en el líder de una secta. También se usa actualmente el término menos peyorativo, nuevos movimientos religiosos para referir a sectas inocuas. El problema de la terminología es importante ya que desde distintas áreas del pensamiento y de la ciencia se ofrecen diversas definiciones. Los sociólogos angloparlantes utilizan la palabra sect, credo, culto o incluso secta en su acepción menos usada para referirse a un grupo religioso que también tiene un alto grado de tensión con la sociedad circundante, pero cuyas creencias es dentro del contexto de esta sociedad en gran parte tradicional. El término peyorativo cult equivalente a la palabra española secta, en su acepción más común, indica el grupo que tiene un alto grado de tensión con la sociedad circundante. Y hasta un tiempo, digamos todavía, se considera que una secta siempre es un lugar, dicen ellos, donde tú para poder entrar a este grupo, lo que la definiría, dicen algunos, por ejemplo, si tú le preguntas a un sacerdote católico, cristiano, te va a decir que no, pero es que lo que define una secta, lo que los separa a ellos de una secta, primero es que ellos sí tienen razón y los de la secta no. Eso es como lo primero que están, no, es que nosotros sí tenemos una creencia que es real, en cambio, o sea, el Dios mío es verdadero, pues el de la secta está equivocado. Eso es una explicación completamente absurda, ¿cierto? Pero luego dicen, y es una secta porque tú para entrar ahí tienes que cumplir con ciertas reglas que va a poner seguramente la propia secta o el líder de esta secta y no va a dejar entrar no va a dejar que todo el mundo entre. Entonces, cuando tú vas a ser nombrado dentro de esta secta, tú vas a tener que probablemente ser alguien que cumple ciertos requisitos y va a haber una ceremonia de un rito de iniciación. Eso ya es como un pensamiento como más clásico de cómo veíamos la secta históricamente. Este lugar, o sea, además te va a hacer como un bautismo. No, no quiero decir que los católicos hagan el rito que es el bautismo y que todo el mundo puede ser católico siempre y cuando haya pasado por el rito que es el bautismo. No quiero decir que los católicos sean una secta. No, jamás diría algo así. ¿Cómo se te ocurre? Ella es la religión verdadera. Las sectas son las primeras sectas que se han creado son, pero efectivamente, cuando tú quieres ser católico, por ejemplo, tú debes pasar por un montón de ritos, por ejemplo, el bautismo, para que te perdonen tus pecados, porque naciste del pecado y probablemente se te va a exigir, dependiendo de la secta dentro del catolicismo, bueno, o del grupo separado del catolicismo donde tú pertenezcas, más y más normas. Para algunos deben ser hijos de matrimonio, para ser bautizado tus papás también deben haber sido bautizados. No cualquiera es católico. Para ser católico tienes que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, estar bautizado. Si no, directamente tú al cielo no vas a ir, o sea, no vas a ir. Pero eso, ellos dicen, esto no es una secta, esto es una religión. Cualquiera de nosotros pudiera ser frente amplista. Tú y yo podríamos transformarnos un día en frente amplista, tomar la decisión, sabes que lo pensé bien, me di cuenta que siempre tuvieron razón, lo han hecho súper bien, cabros. Nos están llevando directo a, weón, un mundo mucho más civilizado, donde ahora hay UCIs y hay carabineros quemándose en la autopista, y yo realmente encuentro que yo me equivoqué y quiero pertenecer al Frente Amplio. Probablemente, para que yo pueda pertenecer a a una coalición política como... Probablemente si nosotros un día decidiéramos que estamos equivocados y que queremos entrar al Frente Amplio, habrán dentro de ese grupo, no le vamos a decir secta, ¿ok? Basta ya. No le vamos a nombrar a cualquier wea secta tampoco. Ellos no son una secta, solo son la segunda secta que han creado. Porque la primera era esta coalición de de muchas mini sectas, o sea, de muchos partidos. Pero tú para pertenecer a un partido tienes que también, o sea, no todo el mundo es del partido, po. O sea, no todo el mundo entra ahí. Tiene que tener unas reglas, por ejemplo, afinidades ideológicas, creer en la misma, no sé, acatar al líder, que es súper distinto a una secta. Hay unos líderes, ¿cachai? Y están los otros que tienen que obedecer la minuta.
Te tienes que inscribir seguramente al interior de los partidos para que tú vayas tomando importancia dentro del mismo partido. A lo mejor vas a tener que ir cumpliendo con ciertas etapas que son como ritos, como, no sé, será carretear con ellos, con los más importantes, y quizás qué cosa pasará en un grupo así. Yo no lo sé porque no pertenezco a ese tipo de grupos, no pertenezco a ese tipo de élite donde de esas sectas, así como hay otros que serán a lo mejor masones y también tendrán sus grupos y también tendrán sus ritos de iniciación y no todo el mundo es masón, solamente los que ellos aceptan, pero ellos tal vez no se autodenominen secta. Yo no veo tanta diferencia, por ejemplo, uno podría decir a lo mejor que cualquier grupo que tiene estas creencias, ¿cierto? Donde hay un líder, podríamos entender, por ejemplo, ciertas prácticas del mundo de los militares, los milicos chilenos, la Armada chilena. ¿Será una especie, funcionará como una secta? En el sentido de que tú tienes que compartir ideológicamente, tú no puedes estar creyendo que los gays pueden ser felices si tú entras a la Armada, po. Tú no podés creer que los comunistas son geniales si tú entras a la Armada. Y tú para entrar tienes que cumplir, no cualquiera entra. De hecho, hasta hace muy poco tiempo en Chile, tú no podías hacer el servicio militar si no tenías ciertas condiciones, incluso físicas, con explicaciones que ellos, para ellos son útiles para su grupo. Entonces, yo ahí creo que la definición de secta es solamente una manera como de descalificar a ciertas creencias como creencias menos válidas y otras más válidas, pero diría que casi toda organización humana, de alguna forma, como ven, cada grupo no entran todos. Entran solo los que somos de tal o cual forma. Por ejemplo, aquí al Club de las 3 de la tarde solo entran los que se han suscrito a nuestro canal de Twitch, a nuestro canal de YouTube, o los que están en Eventry y los que participan, qué sé yo, de esto, y además sin insultos. O sea, el que empieza a descalificar, ya sea a mí o a otro del chat o a alguien invitado, se va a la contumelia y sale de nuestra secta. Entonces nosotros jugamos mucho, que esto es una secta, porque somos un grupo, somos pequeños, no todos entran, ¿cierto? Y tenemos unas características un poco distintas a otro tipo de comunidades. Pero me pregunto, ¿será real que efectivamente los milicos no operan como secta? Porque definitivamente no todo el mundo puede entrar. Hay que medirse, hay que estar físicamente de una forma. Antes no podían entrar las mujeres y actualmente me parece que ya están entrando algunos de las comunidades LGBTIQA más, pero tampoco es algo demasiado explícito y es algo muy reciente que permitan cuerpos disidentes entrando en disidentes entre comillas, ¿cierto? Porque igual están entrando a uno de los núcleos fundamentales de la estructura social, como son los cuerpos de militares, ¿cachai? Pero todo ello tiene que obedecer a un líder, obviamente, seguir con todos los ritos, van a pasando etapas para ir ascendiendo dentro de la misma secta o del mismo grupo o del mismo campo o como hay muchas conceptualizaciones para hablar de los grupos sociales, como del grupo de los milicos, del grupo de los religiosos, del grupo de los deportistas, del grupo de los partidos políticos, ¿cierto? Y a otros que son como más disruptivos de la sociedad, gente loca, le llaman secta. Pero estructuralmente como no los mecanismos que ocupa, no los veo tan diferente. O sea, quizás obviamente un diferente en el tamaño y diferente en la organización interna que tienen. O sea, yo te pregunto, ¿somos una secta? A ver, este huevonao de Pinochetito que va a que va a liderar a una banda de saco wea, ustedes siguen dichando que es la secta de los arbolitos. Ya le encantó el tema de la secta. Amo esta secta, dice la gente. Para entrar a la secta tienes que suscribirte en Revenue, si no, no podemos. ¿Cómo van a mantener a la líder? ¿Cachai? En toda secta tienen que en algún punto dar todo su dinero, gente, vamos desembolsando. Y ustedes se dan cuenta que armamos comunidades, ¿no? Si nosotros le decimos seguidores a los seguidores, no, si es tal como una secta, cada cual con su propia secta. El líder virtuoso es... Hoy nosotros somos una secta, conchale, vale, gente. Somos una puta secta. Hasta plata le estamos pidiendo, basta. Los religiosos les piden el 10%. A ver cuánta gente tenemos, 64 en YouTube. Y aquí dice, hola, hola.
Duden siempre de quien asegura traer consigo la verdad. Caras vemos, delirios no sabemos. YouTube aparejito, eso, Marco Aguilera, eso es lo que quiero escuchar, que vamos bien porque significa que tenemos posibilidades, señores, porque yo quiero quedarme aquí en la montaña y que me gustaría ir al trabajo de hacer stand-up solamente a Santiago, ir a cuando tengo que ir a la televisión y cuestiones así, y el resto del tiempo, imagíname a mí en la montaña, ¿quién soy yo, Mirko Macari? ¿Quién soy yo, millonaria? No, sería hermoso poder estar aquí más, pero tiene que resultar de transmitir, si no me tengo que ir a Santiago nomás, porque ya tienen la tecnología, en Santiago está todo. Ya. Antares de la luz. Uno podría pensar que nosotros ahora vivimos bajo las normas de la razón, el método científico. Vamos al médico cuando nos enfermamos. Nosotros ahora somos personas racionales. Sin embargo, las religiones, si bien han perdido poder de convocatoria, digamos, el catolicismo principalmente, y probablemente debido a los abusos que se develaron, de los abusos sexuales, eh, no porque nosotros abandonemos la práctica ortodoxa, o sea, apegada a la tradición original católica, no somos cristianos. Eso lo hablamos muchas veces, hemos hablado de eso, de cómo nosotros aunque no seamos católicos, igual pescamos a Pelao Rojas Vade, por ejemplo, que era como un flaquito enfermo, un pobrecito que iba a dar su vida por nosotros, que a lo mejor iba a morir en plena lucha, y lo adoptamos como ícono de nuestra lucha en los años de la revuelta, por ejemplo, porque simbolizaba muchas cosas que para nosotros nos hacían tomarlo como una imagen de lo que nosotros consideramos simbólicamente un ícono de nuestra lucha. Entonces, un gallo que está enfermo, pero que sigue luchando en primera línea para conseguir una mejor salud, no por él, por todos nosotros, por todos los demás, porque él ya estaba supuestamente en una situación muy, muy desmejorada. Eso, si ustedes se dan cuenta con todo lo simbólico que está envuelto ahí, eso ya hablamos en otro stand-up. Yo hice un stand-up hace mucho tiempo sobre eso, ya no lo hago ese chiste, pero digamos que Pelao Rojas Vade simboliza mucho un Jesucristo que estaba flaquito, que llegaba ahí con su catéter, ¿cierto? Y para nosotros la izquierda, eso es muy importante. O ahora, por ejemplo, con el escándalo social que provoca la muerte de los carabineros que terminan acribillados y quemados, que querremos saber algún día quién los quemó y quién los asesinó. Es súper importante saber quién lo hizo y quién le pagó, para qué lo hicieron. Nuevamente, ¿qué es lo que ocurre ahí con la gente? Carabineros aumenta la aprobación. Es porque somos profundamente cristianos, aunque no estemos participando activamente de la secta, del rito de ir a misa los domingos, o de no tener sexo antes del matrimonio, en fin, de pasarnos. En general, los católicos y los cristianos en general chilenos se pasan por el aro todo el dogma, ¿cierto? Se pasan por el aro todo el dogma, pero eso no quiere decir que no tengan en lo más profundo una estructura para pensar el mundo muy católica y muy cristiana. Entonces, tenemos a estos mártires, de hecho le podemos decir, se les llama mártires, igual como en la religión, ¿cierto? El mártir como Jesús, que muere por nosotros, lo torturan, lo matan, a estos también los torturan, lo hacen sufrir y los matan de una forma horrible, y lo que hace la gente es adorarlos como mártires, y eso hace que el amor por la institución, la confianza en la institución aumente, y digamos que la representación que hace la institución de cada chileno ahora aumentó. Si alguna vez pensamos que eran unos ladrones, unos corruptos que habían hecho uno de los desfalcos con el Paco Gate más grande, con el tema de que tenemos estos mártires, entonces eso aumenta, porque es lo mismo. No sé si se dan cuenta que se crean esos símbolos que nos hacen unirnos como patriotas. Ellos podrían decir, el chileno, verdadero chileno, se une en el dolor de estos mártires y se compromete por ellos contra cualquier enemigo interno o externo que haya posibilitado eso. Entonces ahí empiezan a venir aquí los fascistas a culparnos a nosotros, como si uno hubiera ido a disparar algún balazo cuando una persona que en su puta vida tira una piedra. ¿Cierto? Pero ellos empiezan a buscar un enemigo, entonces se reproduce la misma lógica, amigo-enemigo, el bien y el mal, Satán y Dios, la luz y la sombra, ¿cierto? Este mismo cuento les armó en la serie
Antares de la Luz. Y yo no puedo, sino, una vez que ya vi la serie, ustedes podrán verla o no, pero todos más o menos conocen el caso, que son una bola de cuicos que tuvieron una guagua y la queman, la asesinan a los 2, 3 días de vida y luego queman su cuerpo. Pero para llegar a hacer eso de matar una guagua y quemar su cuerpo, ellos primero empiezan a creer que uno de ellos es Dios. Definitivamente, Antares, el líder de la secta, en ese tiempo en que él no, él es como podríamos decir que Antares fue el primer ñuñoíno, ¿ah? Porque Antares hacía una barba. Cuando no estaba de moda usar barba, como los ñuñoínos empezaron después a usar barba para taparse las papadas. Ellos dicen que no es le darán otra causa, pero en fondo la barba ha hecho mucho por el rostro de papada. La cosa es que es fuerte porque era un chico, parece común y corriente, como medio capa media, medio empobrecido, no era muy cuico el Antares especialmente, pero consiguió un montón de cuicos que sí lo siguieran. Y experimentando con todo tipo de drogas, especialmente la ayahuasca y otras, y todo ese mundo porque hay muchos cuicos que se van a una bola espiritual buscándose a sí mismo y se va en esa onda, yo he conocido muchos, muchos, muchos de esos, el hippie, ¿cierto? Que se van en la volada de experimentar con temazcales, con las culturas antiguas, ¿cierto? Prehispánicas o y van experimentando con rituales, ¿cierto? Y en ese rollo de búsqueda, y muchos de ellos se van encontrando Antares con distintos chicos que andaban buscando andaban buscando probablemente alguien en quien creer. Y nuevamente la pregunta que yo me hago es, ¿acaso tú no estás buscando a alguien en quien creer? ¿Acaso yo no necesito a alguien en quien creer? Entonces estos cuicos que tenían todo el tiempo y la plata para dedicarse a eso, se ponen a vivir con este tipo y arman este grupo, esta secta, ¿cierto? Que en todo caso, mira, yo realmente pienso que uno puede juntarse con gente y hacer lo que se le pare el orto. O sea, tú te podés juntar o no juntar y vivir como quieras vivir. O sea, a mí no me interesa juzgar si ellos, está muy mal que intercambiaran pareja o cómo pueden creer que tal o cual es, por ejemplo, cómo pueden llegar a creer que Antares es Dios. Si Dios es otra cosa, si Dios es Jesús o es cualquiera, Alá, lo que tú queráis, ¿cachai? O sea, contraponer como, qué tontera, si al final, ¿cómo va a ser Dios Antares si el Dios es Jesús? A lo mejor, si es que existió Jesús, porque no hay pruebas definitivas de que Jesús existió como persona real, individual. Por supuesto que Jesús es un sujeto histórico que existe porque existe toda una cultura en torno a él, pero no estamos seguros de que existió como ser humano y andaba haciendo lo que dicen que hizo. Eso no se sabe, tal vez había muchos, tal vez eran muchos profetas que andaban con esas ideas y lo unificaron en una sola figura como Jesús, ¿cierto? No hay pruebas, porque alguien puede decir si hay pruebas, porque tal científico dijo que esto era la prueba y luego viene otro y dice eso es mentira. Entonces no tenemos certeza de que Jesús, él como humano existió. El cristianismo sí existe y todos somos bastante cristianos. Independiente de que Jesús haya existido o no, somos bastante cristianos. Pero lo importante acá es que probablemente cuando Jesús vino y dijo, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios, y ustedes tienen que seguirme y creer en mí, es algo tan alocado como que venga un ñuñoíno cualquiera como Antares de la Luz y venga a decir, yo soy Dios y yo soy el Hijo de Dios, tome otro cuerpo ahora y tienes que seguirme y creer en mí. ¿Qué hace que yo pueda creer en uno y no en el otro? Alguien podrá decir, probablemente los católicos dirán, es que Jesús hacía milagros. Eso tampoco sabemos, ¿sabes? Eso no se sabe. No se sabe si hacía o no hacía milagros, pero para los seguidores de Antares, Antares tú lo veías y notabas lo Jesús que era. ¿Cachai? Como que tú lo veías, tú lo mirabas a los ojos y ya te sentías capturado por su energía mística insoslayable y no había duda para ellos que él era efectivamente
Jesús. A lo mejor no podía decir, no, pero que a ver, es que cualquier persona que te enamora te hace sentir un montón de cosas cuando te mira o te habla. Y probablemente las personas que son líderes que tienen carisma, pueden provocarle a mucha gente cosas. El problema está, creo yo, en que el problema está, creo yo, en qué es lo que hace que jóvenes que son gente estudiosa, gente que fue a la universidad, gente culta, no era ninguno pobretón, eran cuicos, ¿cachai? Eran súper cuicos. Terminan obedeciendo a un líder que les dice que hagan un crimen. Y que ese crimen, bueno, además es porque así van a salvar el mundo, porque ellos creían que el mundo se iba a acabar el 2012, porque la profecía de los mayas decía que se iba a acabar el 2012. Ellos estaban seguros de que esto iba a ser así, porque se lo estaba diciendo su propio Dios, que era Antares, su amigo, Ñuñoíno. Y ellos, de alguna manera, toman la determinación de acatar y hacer todo lo que este huevón les dice. Ustedes podrán decir, qué huevones que eran. Oye, cuidado, porque yo he conocido gente que estando en el MIR y que en la época de la dictadura les decían, vas a tener que dejar tu casa, cambiarte de nombre, ir y hacer un matrimonio con Juanita Pérez, que vive en tal casa, deja a tu esposa acá y ándate para allá y vive allá. Y ellos iban y hacían todo eso porque en ese momento su líder de su organización, en este caso del MIRA, que en aquel momento se los decía. Y el MIR, ¿por qué se los decía? Porque tenían un propósito que trascendía para ellos. El propósito de, no sé, derrocar a la dictadura era un fin, un propósito que trasciende cualquier interés personal. O sea, a lo mejor yo me quiero quedar aquí, o yo no quiero ir para allá porque ya me van a matar, o yo no quiero ir a pelear para acá, o yo no quiero dejar a mi hijo, o yo, cualquier cosa de esa, era como filo, ¿cachai? Porque todos esos sufrimientos individuales son menores al lado de esta lucha tan grande y tan importante como era, por ejemplo, liberarnos de la dictadura. O en el caso de Antares les decía, es es el diablo contra Dios, o sea, el diablo está luchando contra mí, porque él se creía Dios, ¿cierto? Entonces decía, yo soy Dios, viene el diablo y en esta batalla del fin del mundo, del apocalipsis, tenemos que ganar, porque si no, él se va a acabar el mundo. Entonces, si no queremos que el mundo se acabe, tenemos que pelear. Y para eso vamos a tener que hacer muchos sacrificios. Por ejemplo, me voy a ir con tu polola y me voy a acostar con tu polola, por ejemplo. O te voy a sacar la chucha, porque hay días que les pegaba, hay días que los torturaba, hay días que se culiaba a todo el mundo, hay días que los tenía llevándole droga o diferentes cosas que él pedía y que hacía, porque según él era Dios y los otros obedecían. Obedecían, aunque esto les causara dolor, porque ellos estaban convencidos de que este señor era Dios y que lo que les pedía era por un bien mayor, mayor a sus propias necesidades físicas, humanas, del ego, todas esas cosas que sí existen. Existen las necesidades físicas, biológicas y humanas, y existen los celos, y existe eh, el placer y el sufrimiento, y todos a veces queremos superar este tipo de tentaciones de tener ego, de tener una pareja única y que no sea infiel, o queremos superar nuestras adicciones o nuestros... Y a veces tenemos que sufrir, pero ellos usaban todo esto para decir que todo esto se lo ofrecían a Dios porque Dios tenía un plan que era salvar el mundo. Entonces, puta, si te ponís celoso porque me voy a culiar a tu polola, ¿para qué me weáis? Pues si mi fin es una weá mucho más brígida, que es que ganemos en el apocalipsis, pues compadre. O sea, frente al apocalipsis, ¿qué querés que te diga? ¿Cachai? Si yo ya me compré el cuento de que tú eres Dios y que venía un apocalipsis, puta, si Dios me manda, yo obedezco, ¿cachai? Esa idea que uno piensa es absurda, pero es algo que tienen que hacer todos los ejércitos tienen que hacerlo en algún momento para convencernos de que estamos en guerra y que vamos a tener que ir a morir. Entonces, si tú lo ves ahora, por ejemplo, en Ucrania, que es una guerra que está ocurriendo, en Palestina, en todos los países que se encuentran en guerra, vemos jóvenes yendo a la guerra y, y tienen que morir de formas horribles para que tú puedas ir a morir de una forma horrible, porque mueren miles, ¿cachai? Y algunos sobreviven y tienen que ver cosas espantosas o tienen que matar de forma espantosa a otro joven igual que tú, pero de otro país, ¿cachai?
Entonces, para que ese milico haga algo tan terrible como ir a matar y asesinar y a torturar y a matar a todos los de un pueblo, ellos tienen que creer que eso lo están haciendo por un bien superior, por ejemplo la patria, que vale más que tu dolor, que tu familia o que cualquier consideración que tú tengas por ese joven que tiene una familia y que también tiene una patria y que también tiene una historia de vida, pero le vaya a destruir, porque si no él te va a destruir a ti y tú lo estás haciendo además por un fin superior. Normalmente esos fines superiores le llaman Dios, le llaman patria y le llaman familia. Por eso que la seña del scout es la seña que muestra las tres, la triada, digamos, la triada más fundamental que permite que una persona vaya y mate a miles de otras personas y justifique y no se sienta ni por un segundo conmovido porque lo hizo, porque destruyó la vida, porque lo hizo por Dios, patria y hogar. Y por Dios, patria y hogar, normalmente casi todas las guerras se pelean. En las guerras también, en todo caso, hay normas. Hemos establecido como humanidad, después de tantas atrocidades, unas normas. Existen formas como legales de hacer una guerra y formas ilegales de hacer una guerra. Porque alguien podría decir, ¿qué me importa a mí si uno tiene una secta? Yo me hago una secta, nos juntamos todos los del club de las 3 de la tarde y somos una secta. Y nosotros vivimos nos compramos una tierra y armamos una vida a nuestra pinta. ¿Cierto? A nuestra pinta y ya nos aburrimos del Boric, nosotros nos aburrimos del Frente Amplio, nos aburrimos de los fascistas, vamos a armar nuestra propia colonia de dignidad, ¿cachai? Como nuestro propio gueto acá y nosotros acá armamos nuestras reglas, que mientras estén dentro del Estado de Derecho, ¿cierto? No va a pasar nada. Pero el problema está cuando estas sectas empiezan a cometer delitos. Como por ejemplo, el problema está cuando estos gallos empiezan a matar la guagua. Matan la guagua, obligan a la mujer a tener la guagua, le quitan la guagua, le matan la guagua, le queman la guagua. Eso ya es un problema que es ilegal. Hasta ese punto, digamos, uno dice qué pena estas personas, qué pena estos cuicos, qué pena que se dejen hacer esto, pero finalmente su cuerpo, su decisión, ¿me entiende usted? Su cuerpo, su decisión. Hay hueones que se dejan matar por cosas mucho más estúpidas, por el, por tener una camioneta, no sé. Entonces ya, ellos van a estar en esta secta, hasta cierto punto uno puede decir que crean lo que ellos quieran creer, ¿sabes? Y vivan, y se culeen entre todos, y hagan las locuras que quieran hacer. ¿Quién pudiera decirles que no lo hagan? Aquí en el libre mercado, cada uno se compra la vida que puede pagarse y hace lo que quiere con su poto, gente. Su cuerpo, su decisión. El problema está en que en algún momento cometen ilegalidades, ¿cierto? O por lo menos yo digo, hasta ahí se puede soportar un poco una persona que está delirante hasta que empiece a dañar a los demás o empiece a cometer dañar al Estado de Derecho, ¿cierto? En el que estamos situados. Pero el problema está en que también, por ejemplo, los ejércitos, cuando van, ya dijimos que actuaban como igual como una secta, o sea, no cualquiera entra, hay que hacer un rito, mientras esté ahí siguen las reglas de un líder, todos tienen que compartir ideológicamente todos esos valores y actuar en consecuencia y obedecer sin discusiones. Van a ir a matar a otro ejército que se encuentran en guerra, por ejemplo, pero sabemos que en toda guerra igual se cometen crímenes de guerra, ¿cierto? Ahora mismo, esta semana acaban de encontrar en Palestina un grupo de una fosa común donde habían muchos cuerpos, donde habían estado matando, parece que alrededor de un hospital palestino, ¿cierto? Y habían muchos cadáveres enterrados y se estaba investigando este crimen de guerra. Si tú probablemente le preguntas a uno de los milicos que hizo eso, del ejército que mató a los palestinos, de los ejércitos israelíes, él te dirá, es que lo hice porque ellos son el enemigo. O sea, como cuando Antares decía, sí, es que tenéis que venir aquí y te voy a golpear porque eso me pide Dios y porque si no va a ganar el diablo. Y ellos te van, en los casos del ejército es parecido, es que si no nosotros los matamos a ellos, ellos van a ganar, ¿cachai? Y nos van a destruir nuestra patria, ¿cachai? O nuestro pueblo, nuestro país, su Dios va a ganar frente a mi Dios, que es el único verdadero, o el de ellos es una secta, el mío es el real. Entonces ellos justifican con este tipo de creencia y cometen, porque su fin es trascendente, su fin normalmente lo atribuyen a este fin para matar a algo que va más allá de mi propio interés, o sea, es por la patria, es por Dios, es por el bien y el mal, es por el apocalipsis, es por la humanidad, o por cosas que son más allá de lo real, de lo humano, de lo que está aquí, ¿cachai? Entonces,
ellos normalmente justifican también esos crímenes de guerra. O sea, no podríamos decir que las sectas cometen delitos, a veces, no siempre, y en cambio estos otros grupos, como por ejemplo los ejércitos, no cometen delitos y crímenes. Yo encuentro que cometen hartos crímenes, muchos más crímenes probablemente, porque el crimen de tener una guagua y asesinar a una guagua está, de hecho, está en la Biblia. O sea, de hecho, Dios, el Dios bíblico de los católicos, ya hizo ese acto, que fue enviar a Jesús para que fuera sacrificado por todos nosotros, se supone según dice el mito, y no solo eso, sino que en el Antiguo Testamento muchas veces Dios le mandaba en una alucinación, no sé, en un milagro, ¿cierto? Le mandaba al mejor de sus hijos, me parece que fue Abraham, no me acuerdo quién era, parece que era Abraham, Moisés, no sé quién, no, no fue Moisés, porque a Moisés lo abandonan. Pero había un viejo que tiene un hijo que es el pródigo y Dios le dice que suba a la montaña y que lo sacrifique como a un cordero, cordero de Dios. Entonces, él tiene a su hijo más, a su hijo pródigo, al predilecto, al más querido de todos, ¿cachai? Entonces, como él le adoraba tanto a Dios, lo lleva y dice, ya, lo voy a, ya, y lleva el cuchillo, ¿cachai? Y dice, ya, lo voy a sacrificar y lo voy a degollar aquí, ¿cachai? Lo pone en la piedra, lo tiene listo para degollarlo, ¿cachai? Y ahí justo cuando lo va a matar, Dios le dice, ya, 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 calmado, calmado, calmado. Como cuando en la tele te dicen, cuéntame tal y tal cosa y tú vas a contar y te dicen, pero primero vamos a los comerciales. Así mismo, era como, dególlalo, dególlalo, dególlalo. Y cuando lo va a degollar, le dice, Dios le dice, espérame, 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 espérame. Y el niño ya estaba ahí con la cuchilla acá, el weón ya había tenido que decidir matar al hijo, a todo esto engañó a la esposa, no le contó que llevaba al hijo para eso, pensó que llevaba al hijo para casar o cualquier otra cuestión, y en realidad lo llevaba para matarlo, ¿cachai? Y el niño se da cuenta de toda la cuestión y él tiene que hacer todo el acto y cuando está listo para matarlo, Dios le habla y le dice, ya, ya, sí caché que eres bueno, sí caché que me iba a hacer caso en todo, así que ya déjalo vivir, ¿cachai? Y ya destruyó una familia y toda la weá, pues imagínate después cómo miráis a tu papá, po, ¿cachai? ¿Cómo miráis a tu papá si tu papá ya te está a punto de acuchillarte, ¿cachai? ¿Cómo vaya a mirar a tu papá? ¿Cómo miráis a tu papá si ya estuvo a punto de... Así que, gente, no estoy tan segura de cuál será la diferencia entre cuando una persona comete delitos y crímenes por un fin mayor, liberarnos de una dictadura, ganar un proceso político matando al enemigo, lo que hacen los fascistas cuando matan y torturan a su propio pueblo, o cuando un país invade a otro y mata y tortura y viola a otro. En todos los casos hay alguien que está dirigiendo, tú estás convencido, porque si no estás convencido tú no vayas a ir, ¿cachai? Ahora, tú igual vas porque si desertas, vas a, si desertas, probablemente te van a castigar de peor forma que un enemigo. Si eres un cobarde que no se va a atrever, entonces tú vas, incluso mucha gente va a fingir que está súper comprometido, va a ir y va a tratar como de hoy, sí, estoy súper... Pero en realidad no tenía opción, ¿cachai? Tampoco tenía mucha opción. ¿Cómo se llama la película que está en Netflix? En Netflix y son todos los niños alemanes jóvenes que van a la guerra a pelear por Hitler y que ellos piensan que es lo mejor que les puede pasar, porque obviamente los tienen convencidos que, bueno, ir a la guerra, la weá es una bomba, es peor, es mejor que Lollapalooza, o sea, todo pendejo quiere ir a la guerra, ¿cachai? Y cuando ya están en la guerra, ahí recién se dan cuenta de la mierda que es, po. Y lloran y no, no saben cómo salir. Y ya ellos son más jóvenes porque cuando ya iba perdiendo la guerra Alemania, entonces ya no le quedaban hombres preparados. Entonces empiezan a llamar adolescentes e incluso niños. Pues ya no quedaba nadie vivo, ¿cachai? Entonces empiezan a mandar a todos los hueones y justo la película se sitúa en ese momento cuando son niños escolares, ¿cachai? Que están convencidos de que ir a la guerra es la mejor hueá que les ha pasado en la vida y hasta que van. Y cuando van, muestran todo lo que les pasa ahí cuando se dan cuenta de que estaban convencidos, como en una secta, estaban convencidos de que ir a la guerra era la mejor hueá que sin novedad en el frente. Así se llama la película que les estaba comentando de los jóvenes adolescentes que estaban completamente convencidos de que yendo a la guerra era la mejor weá que le podía pasar, loco, zorro, loco, voy a ser mi hombre cuando vaya a la guerra, conche tu madre. Y cuando estaban en la guerra era como, mamá.
ven a buscarme, esta no es mi familia, sácame de aquí, porque había toda una operación, ¿cierto?, de convencimiento. Claro, yo no digo que el Antares estaba diciendo esto, diciendo, ¿cómo los voy a engañar? Les voy a decir que soy Dios. Seguramente puede ser que él creyera que era Dios realmente. Eh, Probablemente Hitler creía que realmente matando a todos los judíos iba a purificar la raza y a hacer una evolución mucho más profunda de la humanidad hacia el progreso. Probablemente Fidel Castro pensaba que haciendo la revolución cubana iba a llevarnos al comunismo, que era lo mejor loco, lo mejor loco, la palusa loco, el cielo y la tierra, conche tu madre, vamos todos a hacer el comunismo loco. Probablemente Pinochet también pensaba lo mismo cuando empezó a matar y matar y matar gente, pensando que el neoliberalismo era la mejor weá, conche tu madre. Lo que te digo es que cada uno en su ideología piensa probablemente que su ideología es lo mejor, que los que no se dan cuenta es porque no han visto la luz, que no están despiertos, que deben despertar. Eso le decía Antares, ¿cierto? Están despiertos, están dormidos, no han despertado, ¿cierto? Cuando nosotros estuvimos en octubre del 19, nos decían Chile despertó. Y cuando alguien te dice que ha despertado, tú no quieres ser el único hueón dormido, porque ese concepto de estos despertaron y estos son los dormidos incluye que los despertados son los que están más vivitos y los dormidos son los que están son los más hueonaditos. ¿Ah? Porque todavía no despierta. Entonces tú no querías estar atrás y tú, aunque no hayas despertado del todo, te va a tratar de despertar. Entonces, es una técnica comunicativa, ¿cierto? Que se usa para vamos atrayendo masa. Chile despertó. No sé quién creó este eslogan, pero el que lo creó, sabiéndolo o no, lo que genera es, puta, yo no estoy tan de acuerdo, pero mejor que aparezca de acuerdo porque en realidad no quiero aparecer como el dormido. ¿Por qué lo digo que es un concepto que alguien creó? Porque años antes existió en revueltas que hubo en Brasil, un Brasil despertó. Y sin duda después esto se exportó a Chile y luego se exportó a otras partes y hubo también un Colombia despertó y un varios que despertaron y luego se volvieron a mimir. Pero se generan estos eslogans donde nosotros entramos como en una especie de trance, donde empezamos a creer cosas como que hemos despertado y juntos vamos a la revuelta. Y por ejemplo, en la revuelta muchos perdieron los ojos, muchos perdieron la vida, ¿cierto? Por un fin mayor, nuevamente, por un fin mayor. Entonces había que ir a riesgo de que te metan preso, a riesgo de que te saquen un ojo, a riesgo de por un fin mayor. Después tú te sientes utilizado, te das cuenta que no había ningún fin de nada, que no llegamos a ningún lado y que fueron solo pérdidas y a veces te lamentas por haber puesto el cuerpo. A veces te lamentas por haber puesto el cuerpo, pero en ese minuto tú actúas convencido, probablemente por las masas, por la masividad de esto también, operamos dentro de una masa. Y también yo creo que eso ocurre en una baja escala en un grupo como una secta. Otra cosa de lo más fuerte que pasa y que estaba ahí en la serie muy puesto siempre era que ellos no estaban contentos con su vida y les pasó algo que por primera vez sienten que pertenecen a algo, que pertenecen a este grupo. Y pertenecer a un grupo es algo que los hace sentir que al fin llegaron a su casa. Es como que hay algo en la humanidad, es como que hubiera algo en las personas que necesitan ser parte de algo mayor. Y nosotros en este individualismo ultranza, en el capitalismo, estamos completamente aislados. Estamos completamente solos. Por algo nos juntamos siempre a ver estos podcasts, buscamos nuestra comunidad porque nos sentimos, aunque estemos con otras personas, nos sentimos solos, incluso cuando estamos con otras personas, porque no nos entendemos, no estamos de acuerdo. Nos sentimos solos profundamente, aunque estemos en una reunión social llena de gente, nosotros nos sentimos solos y a veces nos sentimos mucho más acompañados. Por ejemplo, en nuestro podcast favorito, porque ahí se hablan cosas que sí me hacen sentido y no cuando estoy con estos supuestos amigos o compañeros de la universidad o la familia o otros grupos en los que estamos, pero no nos sentimos parte de algo. Pero de repente, por alguna razón, nos sentimos parte de un grupo y ahí es como si ahora fuéramos realmente, hubiéramos llegado a casa. Esas son las palabras que dice mucha gente, son las cosas que uno piensa también o siente cuando se ha enamorado, como ahora llegué a mi casa, esta es mi casa.
Todo lo demás es como que estoy alerta, pero cuando estoy aquí, estoy en casa. ¿Cachai? Eso es lo que sienten probablemente los hombres cuando están en su equipo de fútbol. Y están todos allí, 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 y hacen allí, se sacan la bolera. Eso es lo que siente el Bori a lo mejor cuando se saca cuando se le sube la bolera y está feliz y hace así con su cuellito, ¿cachai? Porque él se siente parte de los hinchas, ¿cachai? Y a lo mejor es el único momento en que el hueón se siente bacán, ¿cachai? Porque él se siente en casa, en la masa. No la masa de estar en una hinchada. Pero bueno, él tiene más lugares de arraigo, como su partido, ¿cierto? Su coalición política. Pero muchos no tenemos esas cosas, no tenemos nada, no tenemos ni una junta de vecinos, conche tu madre. O sea, ni un centro de madres, weona. No hay ni un centro de madre que nos haga sentir pertenecer a algo. Entonces, de repente, por alguna razón, sentimos que pertenecemos a este grupo, a estos amigos que vieron la luz, que conocieron a Antares, que no sé qué, que vieron a Dios, y decimos, bueno, con esta weá yo me quedo porque aquí me siento en casa. Yo creo que todos podemos caer en un delirio, todos podemos caer en un delirio de este tipo, más o menos. El peligro está, yo creo, siempre. Porque hay sectas aceptadas y sectas no aceptadas, po. Entonces, hay, por ejemplo, si tú dices, no, si yo estoy en un partido de político, nadie va a decir que tú eres un loco que está en una secta, excepto nosotros de los arbolitos. Pero en general es una secta respetada. Si tú dices, no, es que yo soy de la UDI, nadie va a decir, weón, está en una secta. Nadie te va a decir eso porque va a decir, qué bueno que esté en la UDI porque ahí está la gente bien, la gente de buena familia está en la UDI. O yo quiero pertenecer a la aviación. Todos te van a decir, bien, hay grupos que son aceptados y grupos no. Normalmente se les llama secta a lo que no es aceptado. Y como ya vimos, todos en algún momento rompen la ley. Si no pregunta a la Carolina Oliva, todos en algún momento, por un fin superior, rompen la ley porque todos los hacen y porque no hay otra manera y porque al final lo que queremos es cambiar Chile. Así que si hay que violar un par de leyes, bueno, habrá que hacerlo porque lo que estamos haciendo es un bien superior. Entonces, lo que yo pienso que sería interesante es en algún momento que nosotros pudiéramos reunirnos en torno a grupos que no necesariamente significan que seamos meros seguidores, que acatan sin pensar, que creen, sino que sería interesante poder reunirnos para pensar juntos. Hace un tiempo yo hice una crítica por internet sobre una feminista que estaba defendiendo a los abusadores sexuales en un encuentro que hubo en Recoleta. Y muchas cabras feministas decían, ¿cómo tienes la tupé? ¿Cómo hay que tener patas para contradecir a la Juana Pérez? Y yo es que no veo por qué yo tengo que ser alguien para contradecir a una vieja culiá que está diciendo que los violadores son víctimas. O sea, el día del pico. O sea, yo no tengo por qué ser una doctora para decir lo que pienso. Y me creo, soy una persona tan seguramente egocéntrica, me podrás decir lo que quieras, pero yo considero que está muy mal que tú sigas a una feminista que te está diciendo que los hombres violadores son víctimas del patriarcado y no victimarios, y que tú la sigas sin cuestionamientos. Yo no digo que estoy segura de que ella está completamente equivocada en lo que dice. Pero yo creo que todos tenemos derecho a pensar por nosotros mismos. Y cuando te pones a obedecer porque ella es más vieja, porque ella ha publicado más libros, porque ella es doctora y tiene estudios que tú no tienes, porque ella es reconocida por otras personas que tú también respetas, me los paso por la berenjena. Me los paso por la puta berenjena. Istra segura. Me los paso por la berenjena. Necesitamos pensar por nosotros mismos. Eso no significa que no admires mucho el trabajo de esa vieja culia que anda diciendo que los violadores son víctimas. Tú puedes admirar muchas cosas de ella y puedes juntarte con ella y puedes ir a leer todos sus libros y puedes ir a hablar con ella y cuando hables con ella lo mínimo que espero de ti, si no eres una hueona de una secta, igual que los hueones ñuñoínos que mataron a una guagua con Antares de la Luz, es que seáis capaz de decirle, oye culia, ¿estáis diciendo que los violadores son víctimas? Explícamelo de nuevo porque no creo haber entendido bien. No creo que estés diciendo que los violadores son víctimas. Y ahí ella tendrá que responderte y las seguidoras te dirán que eres una hereje por haber dicho tal cosa. Pero yo pienso que no nos hace bien andar buscando dioses
o líderes políticos o filósofas que nos digan todo lo que tenemos que repetir como loro sin pensar por nosotros mismos, porque esos cuicos, aparte de ser cómplices en un asesinato, que porque tenían plata en la serie, lo podemos ver, pero es un caso de la vida real de nosotros y son cuicos que viven con nosotros y es así como funciona la ley en Chile. Hay personas que tienen suficiente plata para quedar como víctimas cuando ellos efectivamente asesinaron una guagua y la quemaron. Y hicieron otras cosas más horribles, pero entre las cosas más horribles quemaron una guagua y la quemaron. La mataron, la quemaron, qué sé yo. Entonces, no puede ser que tú consideres que porque respetas mucho la no sé cuánto de las feministas o al no sé cuánto de los filósofos, tú no puedes preguntarle, oye, que acabo de entender que tú estás diciendo que los abusadores sexuales en realidad son víctimas del patriarcado y por el patriarcado se sienten obligados a andar violando niñas. Entonces, la primera víctima del patriarcado, del abuso sexual, dice la concha de su madre, dice la primera víctima, porque yo no tengo dudas de que los hombres son víctimas del patriarcado. De verdad no tengo ninguna duda de que los hombres son víctimas del patriarcado y que tienen que cumplir un montón de mandatos para ser hombres. Pero no me vengas a decir que son la primera víctima. La primera víctima es esa pendeja de 6 años que se la está violando el tío de 35, ¿cachai? Esa es la primera víctima. Después podremos analizar al weón que violó, que sí está en el patriarcado y también está atrapado en un mundo de mierda donde lo único que puede hacer es abusar de todo lo que pilla. Pero no me digas que él es la primera víctima y que entonces vamos a tener que primero armar grupos para sanar a los violadores y nosotros que además tenemos que aprender a correr más rápido, weón. No, pues weón, no, no me vengáis con huevas, ¿cachai? No me digáis que es la primera puta víctima. Sí, es víctima, claro que es víctima. Pero es como decir que los burgueses son víctimas del capitalismo, cuando ellos son los que oprimen a los pobres, pagándoles sueldos de miseria. Entonces, no me vengas a decir que los hombres son la primera víctima. Los hombres son víctimas, sí. Y los burgueses están dentro del capitalismo y también nunca dejan de trabajar y de producir, sí. En realidad sí, pero la primera víctima es la víctima, no el victimario. Entonces, yo creo que para que no pertenezcas a una secta, para que no seas como esos seguidores de Antares de la Luz, que solo obedecían estupideces, tienes que pensar por ti mismo. Y es súper importante que seamos capaces nosotros acá de decirnos, sabes que en este aspecto te encuentro razón, en este aspecto no, podamos dialogarlo, podamos seguirnos respetando, a pesar de que no estemos de acuerdo en todo, y podamos crecer en nuestro análisis de la vida, de nuestra comprensión de nuestra existencia, sin tener que unos obedecer a otros ciegamente, porque eso no nos deja avanzar. Abandoné el feminismo por eso mismo, ¿saben? Entre otras cosas, porque había muchas como lideresas, había muchas mujeres como muy respetadas, antiguas, viejas, viejas que eran de los movimientos de hace muchos años, y todas las jóvenes siguiéndola y no pudiendo entablar un diálogo con esas personas porque lo único que hacían era escuchar, pero no podían refutar nada. Y como yo soy de cara y raja, entonces yo le decía, no sé, a la Margarita Pisano, no estoy de acuerdo con lo que estáis hablando, ¿cachai? Y entonces las seguidoras, que actuaban como una verdadera secta, decían, oh, pero ¿cómo se le puede ocurrir imaginar que puede cuestionar a la lideresa? O sea, no decían así, decían a la Pisano. Y lo mismo hacen con todas. Y lo mismo van a hacer si viene Judith Butler. Y lo mismo van a hacer si viene Paul Preciado. Van a hacer eso porque andan buscando Jesuses a quien seguir. Entonces creo que los asesinos de la secta de Antares de la Luz son asesinos y aunque hubieran estado en un delirio místico y aunque son víctimas de la sociedad, como dice la psiquiatra ahí, porque en alguna medida ellos, como nosotros, son personas solas que buscan pertenecer a algo, todos nosotros, y aunque estén locos, igual debían pagar. No estoy diciendo que no son víctimas. Yo no estoy diciendo que los hombres no son víctimas del patriarcado. Los hombres son víctimas del patriarcado, pero igual deben pagar. Esos cuicos eran víctimas de la sociedad en que viven, donde están solos y andan buscando un Jesus, un líder, y después cuando tienen a su líder hacen todo lo que les dice, incluyendo crímenes, porque están en un delirio místico donde ya perdieron capacidad de oponerse, pero todo eso sí es verdad. Probablemente todo eso pudiera ser verdad, también puede ser mentira.
porque es una estrategia de unos abogados para salvar el culito de los cuicos. Si hubieran sido pobres, hubieran ido todos presos y punto. Nadie le hubiera preguntado si estaba en un delirio místico y si perdió capacidad de oponerse y perdió voluntad sobre su propia existencia. Probablemente todo ese tratamiento que se le hizo, incluyendo la misma serie, que es parte también del lavado de imagen que tienen. O sea, imagínate el nivel de poder que tienen estas personas, que no solamente sus abogados los sacan de la cárcel tomándolos como víctimas y no como asesinos, sino que además hacen una serie donde ellos son los protagonistas, para que entendamos hasta qué punto ellos son una víctima. Todo eso yo lo puedo entender, pero no por eso la diferencia que tengo es que yo pienso que aunque sean víctimas y aunque estén locos y aunque estén enfermos de la mente y aunque hayan sido manipulados mentalmente, que yo creo que perfectamente todos estamos siendo manipulados por unos y por otros constantemente, como les digo, todas las instituciones funcionan así. Los medios de comunicación funcionan así, haciéndonos creer que hay un terrorista que mató a tus carabineros, ¿cachai? Y que los quemó, lo que ya hablamos en el capítulo anterior. A pesar de que nosotros estemos siendo manipulados, a pesar de que estemos locos y a pesar de que también somos víctimas del modelo, no por eso nos vamos a pagar. Yo creo que los locos que cometemos crímenes también tenemos que cumplir la ley. Y las cosas horribles que yo he hecho cuando he estado loca, también considero que son cosas de las que debo pagar. Aunque estuve loca en ese momento, a lo mejor no me acuerdo, estaba en un delirio, no tengo idea, pero no por eso tengo que pagar. Althusser, creo que era Althusser. Althusser era el que estaba loco y cuando un día estuvo loco. Entonces después despertó en el manicomio y le cuentan que acaba de matar en su locura, en su rayón. No sé si era Althusser, no me acuerdo quién era. Le dicen que mató a su esposa. Él no tiene idea porque estuvo en un delirio, ¿cierto? En un brote psicótico, no tengo idea. Entonces cuando él despierta le dicen que mató a su esposa y él dice, bueno, entonces tienen que llevarme a la cárcel. Dice, pero es que este maestro estaba loco. Es que él le dice que aunque esté loco, eso no quita que deba pagar por mi crimen. Así que llévenme preso. Eso es lo que yo pienso, en definitiva. Que si estos ñoñoínos estaban o no estaban locos, si estaban o no poseídos, o solo inventaron eso porque en realidad querían zafarse de la ley, creo que tienen que pagar igual y creo que todos nosotros en alguna medida estamos como actuando como esa gente cuando seguimos a alguien sin pensar por nosotros mismos. Entonces la grave tarea que tenemos que hacer, y para eso hay que tener hartos úteros, hartas pechugas, hartos cojones y hay que ser bastante atrevido para atreverse a pensar y a dudar y a plantear una idea que no sea todo lo que los demás están repitiendo hace mucho rato. Pensar por ti mismo. Esa es una tarea difícil. Porque cuando tú sueles decir algo que no es lo que todos están diciendo, recibes mucho odio. Recibes el rechazo, la exclusión total, el abandono, la soledad, y te tratan como loco cuando tú dices algo que no es lo que todos están repitiendo, no es lo que está de moda, no es el discurso aceptado, que cuando ya es aceptado tú empiezas a repetir y vayas a estar segura. Pero no necesariamente los pensaste bien. Estáis repitiendo algo, pero porque todos lo dicen, pero no es que lo hayas pensado. A lo mejor te hace ruido, pero mejor te conviene decirlo. Porque si tú dices lo contrario, te van a aislar. Y ya dijimos que pertenecer a algo es la sensación más bacán que nos puede pasar. No sé si somos como abejas o como hormigas o somos soldaditos en un regimiento, pero lo que nos gusta es pertenecer. Entonces, cuando nos aíslan, cuando nos sacan, cuando nos bloquean, cuando nos cancelan, cuando se juntan todos y hablan mal de ti o te aíslan, te cancelan en definitiva, de todas las maneras como te puedas imaginar ese aislamiento, te tratan de loca, de tonta, como lo que le hacen a Pamela Giles, a muchos le hacen eso de decir que es loco. En muchos, por ejemplo, la gente del Frente Amplio suele hacer eso con todas las personas que son opositores políticos, los termina tratando de gente loca. El que se opone es loco, o el que los critica es loco. Y los denostan de una forma de decir, bueno, que hable su weá, pero está loco. No se le puede tomar en serio porque como es loco. Por eso me acomoda tanto el rol del joke, el rol del comediante. Porque decimos nuestras locurillas, alguna gente se ríe, pero lo que no saben es que siempre hablamos en serio. Los comediantes, al menos yo. Y quiero decirle, gente, que lo de Antares, vean la serie, mira, me interesé mucho en el tema de las sectas, por eso estoy pensando que todos estamos en alguna medida en alguna secta. Y quiero decirles que de lo único que nos tenemos que sorprender acá
es de que hayan pillado a estos cuicos. Hay muchas sectas activas. ¿Hasta qué punto nosotros podríamos estar en una? ¿O somos vulnerables a caer en una? ¿Cuál sería el problema de caer en una? Yo creo que no hay demasiado problema en caer en una, porque como les decía, hay más de 200 sectas activas en Chile conocidas, pero como no cometen delitos, no wea de ellos, po. Vivan como quieran, hagan lo que quieran, es su volá, ¿cachai? Pero siempre pienso que es un problema que tú estés preso de la obediencia. O sea, el concepto que vamos a tener que trabajar acá para no seguir siendo un ladrillo en la pared, un soldadito en en el pelotón, un seguidor de un influencer o de un líder o de una secta o de un dios o de lo que sea, va a ser pensar por nosotros mismos. Y eso requiere mucha valentía y a veces no tenemos la herramienta. Pero entendamos que cuando Nietzsche habla de la muerte de Dios, en un sentido más profundo se refiere a que vamos a tener que dejar de creer que existe un Dios o un líder y vamos a tener que asumir que todas las cosas que hacemos las hacemos por nosotros mismos, porque lo creemos así, porque estamos de acuerdo con lo que pensamos hacer y porque nosotros queremos esto. Y vamos a tener que asumir eso y dejar de culpar de nuestras invasiones, de nuestros asesinatos, de nuestras guerras, de nuestras omisiones, de nuestra falta de acción o de nuestras acciones reales, a que es por la patria, que es por esos trascendentes. No existe un Dios afuera de nosotros. Todo lo que hacemos es porque son intereses de nosotros. Y asumir eso significa asumir que somos crueles, que somos terribles, que somos una mierda a veces, pero bueno, lo teníamos que hacer por algún fin, pero ya basta de echarle la culpa a esta figura que creamos, retórica, Jesús, Dios, la patria, progreso o cualquier weá. Eso es lo tan terrible que habla en el anticristo. El anticristo es alguien que asume que no es por Cristo, que cuando hace las cosas lo hace por un fin muy mundano. Bueno, vean Antares de la Luz si quieren. Qué odiosos los cuicos, qué terrible, qué terrible, qué terrible, qué terrible ver a estos cuicos como zafan de la ley. Yo no creo que en todo caso ellos no sean víctimas porque sean cuicos de la posibilidad de caer en una secta. Probablemente son los que más pueden caer en sectas porque tienen harto tiempo para... Porque además el Antare, fuera de hueveo, o sea, el Antare logró que todos estos cuicos lo mantuvieran. O sea, los hueones le pasaron departamentos, le decía arréndame una casa acá, y le arrendaban la casa al hueón, ah, llévame para allá, quiero ir de vacaciones. ¿Y cómo era Dios? Los hueones consiguiéndole pasajes, po. Si Dios era Dios, po. Si Diosito quiere vacaciones, le damos vacaciones también. Qué brígido. Vayan a ver la serie si quieren, si se la pueden, véanla. Lorena Cisterna, pero es que nada que ver, Posú, la Rita Segato no te puede obligar a nada. Por supuesto puedes disentir. En una secta siempre hay un weón que manda, que ordena, que tiene la verdad. ¿Y tú crees que Lorena Cisterna, que en el feminismo no hay eso? Allí tú no estás viendo Lorena Cisterna y claro, lo entiendo justamente lo que tú me dices, precisamente porque eres como una persona frente amplista. Entonces, las personas frente amplistas no se dan cuenta que hay mecanismos para obligar a otros que no son tan coercitivos como diciendo, si hablas, te callo. Esa censura es muy ridícula. Muchas veces, cuando alguien te obliga o no te obliga a decir o hacer algo, no necesita decirte no hables porque te callo, sino que te excluyen, te tratan de desubicada, de loca, de enemiga, de estúpida, de ignorante, de kuma. Por ejemplo, una persona fascista que estaba escribiendo hace un rato atrás decía, lo mataron los pagos, lo mataron los pagos. Nos trataba de ordinarios, ¿cachai? Como que somos rotos y por eso pensamos así, porque no somos cuicos como él, ¿cachai? No somos gente de clase alta, por ejemplo. No te invitan a sus fiestas, por ejemplo, no te hablan más, o te miran feo, o te quitan el saludo, o inventan cagüines sobre ti y comienzan a lanzar injurias sobre ti para desacreditarte por tus espaldas, para no poder, que tú no puedas enfrentar esas habladurías que arman respecto a ti. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las maneras que tienen para excluirte,
no son directamente decir, tú no puedes decir eso. Hay gente que te dice directamente, no a ti probablemente, porque tú a lo mejor no dices nada que no sea lo que todos ya están aceptando como correcto, pero cuando yo digo algo que se opone a lo que todos aceptan como correcto y digo, esta vieja culia no puede venir a decirnos esto, una cosa ofensiva que venga a decir esto y se le pague para que venga a decirnos esto, saltan miles de personas a agredirme a mí, pero no ella, ella no va a venir a agredirme a mí, po. Ella no va a venir a agredirme a mí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No te invitan a los eventos, no te invitan a la academia, no te dejan subir en tus puestos de trabajo, por ejemplo, porque eres una loca, estúpida, que habla solo estupideces, ¿cachai? No te editan libros, no hablan de ti, no te nombran. Si vas a ir a un festival, a ti no te van a dejar ir, ¿cachai? Son otros mecanismos que ocupan para excluir a alguien. No es directamente que digan vamos a censurar a esta persona porque es nuestra enemiga política. Ojalá fuera tan fácil así. No ocurre de esa forma. Te van excluyendo de otras maneras. Y la más común para las mujeres es que te traten de loca. Te traten de loca o tonta o loca. En Chile es muy común que te traten de kuma y loca. O sea, eres una ordinaria, una rota, una ignorante y una loca. Y esas son maneras que tienen para excluirte sin decirte, y nadie está diciendo que te van a obligar o ella me va a obligar a mí. Ella, por su... Los líderes, no es que no creo que Antares estuviera obligando al séquito que tenía para... Antares no andaba obligando al séquito. Simplemente había gente que lo quiso seguir a él. Así como hay otros que quieren seguir a la Rita Segato, aunque diga que los violadores son las víctimas, ¿cachai? Ella no las obliga a seguirla. Antares no andaba obligando a los que lo siguen, sino que hay algunos que lo quieren seguir porque les hace sentido seguirlos. Y luego, cuando ya lo siguen, cuando ya están ahí, cuando ya tienen un plan, los convence de que están en una tarea que requiere un montón de sacrificios. Pero normalmente aquí no estamos hablando de algo tan burdo, pero tú, por ejemplo, que estás en el Frente Amplio, si no te has dado cuenta cómo ellos excluyen a un montón de enemigos políticos que se oponen a sus discursos, a sus ideas, a sus prácticas políticas, quiere decir que no has entendido nada de cómo funciona tu coalición política. Estás dentro de una secta que no te das cuenta cómo está operando. Entonces eso es lo más peligroso, por eso mi llamado frente a que vean la serie o que piensen en la secta es, ¿estaré yo en una secta? O sea, ¿opera hacia acá? Porque a ti nadie te obligó a estar ahí, po. Y nadie te obliga a irte tampoco, probablemente. Pero si tú te transformas en un enemigo político, probablemente te van a destruir laboralmente, tu reputación frente a tus amigos, de muchas maneras. Si tú, por ejemplo, en el feminismo, tú dices algo contra una de estas personas que son tan respetadas, probablemente te van a tratar de una persona estúpida, una persona loca. Son otras maneras. Nadie dice que te van a obligar a hacer algo. Nadie está diciendo eso, que ella me va a obligar a mí a ir a un taller para violadores. No, no estoy diciendo eso. A mí no. A sus estudiantes en práctica, probablemente sí. A mí no. ¿Cachai? Es mucho más complejo lo que te estoy explicando, pero bueno, una persona que está en una secta no puede verlo porque está dentro de una y no quiere asumir. Las personas normalmente no podemos asumir que nosotros mismos estamos adentro de una... Y yo creo que en todo caso está bien que estés dentro de una secta, si es cosa tuya. Yo, como te digo, no estoy en contra de eso, de la secta en sí. Lo que me da lata es que la gente deje de pensar por sí misma y empieza a ser un eslabón donde hay otro que decide y nadie sabe por qué pretexto. Normalmente porque Dios lo dijo, o porque la patria lo exige, o porque el patriarcado necesita de esto, o el valor que sea. Entonces, yo lo que busco es que tú pienses si a lo mejor tus creencias, o en algún momento de tu vida, o en algún grupo al que tú perteneces, te encontrarás o no acatando cosas que alguien te explica que tienes que acatar sin que pienses por ti mismo y seas capaz de decir, ¿sabes qué? Esto estoy en desacuerdo. No me parece correcto. A ver qué pasa cuando dices eso. ¿Puedes cuestionar al líder? No sé. No sé si se puede cuestionar al líder. Hoy me quedo mirando para allá y veo a otro cerro y veo, uy, un auto, capaz que esté mi vecina. Ah, voy a ir a ver a mi vecina. Voy a ir a ver a mi vecina, que la veo que está. Parece que está la vecina también. Gente, no sé si salió bien esta prueba. Este podcast es como una prueba. Les quiero agradecer a toda la gente que está conectada porque son mucha gente.
Estoy viendo sus comentarios. No sé si estoy en el Twitch todavía. Ah, también hay gente en el Twitch. La vecina, jaja. Palpico, como la exclusión social es la censura más eficiente. Claro, pues si nadie te dice a ti, eh, no quiero juntarme contigo por esto y por esto. Empieza el cagüín, empiezan los pelambres, la injuria, ¿cierto? Esteban Herrera dice, la sociedad es una gran secta. Bueno, podrá ser, gente, podrá ser. Lo importante es que cada uno de ustedes, si van a estar adentro de una secta, dejen de ser meros seguidores. Ahora que ustedes son mis seguidores, pueden dejar de ser solo seguidores, pueden proponer, pueden pensar por sí mismos y cuestionar. Podcast aperrado. Vamos a revisar después en qué quedó este trabajito, si se subió bien o mal. Les quiero dar las gracias. Eh, Gracias por el experimento, por querer entrar acá. La gente dice, estamos al aire, Tulio. Estuvo muy buena la prueba. Vayan a ver Antares de la Luz y me dan su opinión, ¿sabes? Antares de la Luz. Oye, el weón no era tan cuico. Y logró que todos los cuicos lo mantuvieran, los cuicos enajenados, los cuicos arrendándole departamentos, que tenéis que abandonar a tu hijo, abandonando hijo. Y aún si haces un aborto, las penas del infierno. En fin, los cuicos. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por acompañar y gracias a nuestros auspiciadores identitaria.cl, AFL Abogadas. Y siempre tú puedes aportar a nuestro contenido ingresando a Revenue. Nos serviría mucho que te asocies con nosotros eh, a Revenue, porque ese dinerillo lo ocupamos para todos estos equipos y todo lo que ya saben, para que esto siga existiendo. Se les quiere mucho. Nos vemos pronto. Chau, chau. Y ahora tengo que gritar, Pauloli, sácame del aire, Tulio. Pauloli, sigo aquí. Pauloli, sigo aquí. Quiero hacer pipí. Sácame del aire, Tulio. Estoy aquí, gente. ¿Ah?